Siempre hay al menos dos fases diferentes de la realidad. Una visible y otra invisible. Una exterior y otra interior. Una material y otra inmaterial. El truco es aprender a ver lo invisible. ¿Cómo se puede ver el viento? ¿Cómo se puede ver la electricidad? ¿Cómo se puede ver el amor? La respuesta es a través de lo que produce, a través de su resultado, de su efecto. No hay duda en mi mente de que el lado visible o material es solo un efecto o reflejo de su contraparte invisible o inmaterial, que es el fenómeno primario y causativo. Les contaré la historia de un hombre a quien conocí casualmente y no en plan profesional, poco antes de su muerte por cáncer de pulmón. Tenía una pequeña firma propia especializada en la exterminación de alimañas, cucarachas, ratas, etc. Durante los 6 años que dirigió su negocio, él mismo había estado rociando los locales de sus clientes con los humos venenosos que matan a sus habitantes indeseados. Nunca había usado una máscara. La razón material aparente de su muerte fue que había estado respirando estos químicos tóxicos durante todos esos años diariamente. Un caso bastante claro, podrían pensar, hasta que se comienza a investigar el lado invisible de su realidad. Resultó que en una etapa temprana de su vida, cuando comenzaba a formar una familia y se preocupaba por sus responsabilidades, había hecho un pacto con Dios. Y en sus plegarias dijo que si Dios le dejaba permanecer con vida y salud hasta que sus hijos más pequeños completaran sus estudios y pudieran cuidarse por sí mismos, luego moriría feliz. Tal vez no esperaba conscientemente que Dios se lo llevara con su ofrenda. Ahora, ¿no creen que sería una coincidencia muy curiosa si descubrimos que desarrolló cáncer del pulmón precisamente en el momento en que su hija menor dio su examen y consiguió un buen trabajo? La pregunta surge sola: si no hubiera hecho este pacto con Dios, ¿habría muerto cuando su hija terminó sus estudios? ¿O habría vivido más? ¿O habría muerto tal vez mucho antes? No lo podemos saber. Sé que ejemplos como este son automáticamente descartados como anecdóticos por la ciencia y considerados pura coincidencia. Aún así, cuando se descubre un suficiente número de casos similares, se comienza a ver un patrón de cierta consistencia. Y no hay nada científicamente incorrecto en eso. Así fue como nació la ciencia y así es como debe evolucionar, sin forzarla en chalecos de fuerza de estadísticas, y estudios deshumanizados de doble ciego. Por supuesto, estos casos no se prestan a estudios estadísticos para conseguir resultados significativos por cientos o miles de casos idénticos y un grupo de control de igual tamaño. Simplemente porque la realidad no conforma las reglas estadísticas de la ciencia. Simplemente porque cada ser humano, cada enfermedad y el destino de cada persona son únicos y
e irreproducibles. La medicina convencional cree que el cáncer es una disfunción fisiológica causada por agentes físicos, tales como un virus, impacto mecánico o ciertos químicos. Y la última corriente es culpar una falla genética de todo. Aún así es fácil para cualquiera con mente observadora y racional ver que el cáncer muy a menudo aqueja a la gente que está bajo una tensión emocional, mientras que otras que estén en la misma condición física, pero no bajo la misma tensión emocional, no contraen el cáncer. Claro que también hay un factor genético de más o menos propensidad. Ahora sabemos, aunque rara vez es tomado en cuenta por la medicina convencional, que el sistema inmune juega un papel crucial en el desarrollo del cáncer. En otras palabras, la gente con un buen sistema inmune en funcionamiento corre menos riesgo de contraer cáncer, mientras que las que tienen un sistema inmune deficiente son más proclives a enfermarse tarde o temprano. A pesar de no estar reconocido por la medicina oficial convencional, para la mayoría de los profesionales holísticos es claro como el cristal que el sistema inmune está directa, profunda y drásticamente afectada por la mente y sobre todo por emociones negativas. La depresión es uno de los factores que más afectan al sistema inmune de modo negativo. El sistema inmune de una persona profundamente deprimida no funciona bien. Punto. Una persona profundamente deprimida es proclive a caer enferma y muy a menudo de cáncer precisamente. Esto se ve, por ejemplo, en personas que acaban de perder a un ser amado. También se ve en los hombres que han vivido enteramente por su trabajo, cuando le obligan a retirarse a causa de su edad. Además se ve en personas con un profundo conflicto emocional que no pueden resolver. A menudo se ve en personas que se sienten victimizadas o llevan un profundo resentimiento en su vida, defraudadas o amargadas por, según su perspectiva, los golpes injustos que la vida les ha dado. Aquellos que mueren de cáncer son con frecuencia personas que inconscientemente ya no quieren aceptar las condiciones de su vida. Este tipo de conflicto emocional se puede ver en personas que se sienten atrapadas en una situación insufrible, pero que no tienen la fuerza o el coraje de cambiarla, tal vez por miedo a herir los sentimientos de otras personas cercanas, o de provocar acontecimientos incontrolables y dañinos. Sin embargo, todas esas deliberaciones suelen ocurrir a un nivel inconsciente y el paciente mismo no entiende o reconoce conscientemente la razón de su enfermedad. He visto una cantidad de mujeres jóvenes, madres de niños pequeños, que sin razón aparente desarrollan cáncer y mueren en un par de años después del diagnóstico. Muy trágico y totalmente inexplicable en su mayoría. Aún así, si penetramos bajo la superficie, bien profundo, en el carácter, la historia y la situación del paciente, no es tan difícil hallar su razón psicoemocional para retirarse prematuramente de la vida que llevaba. Típicamente desarrolla una profunda depresión que ella muchas veces oculta detrás de una forzada actitud alegre y acomodadiza. El resultado es que su sistema inmune funciona mal y se abre a varios tipos de enfermedad y especialmente al cáncer.
De hecho, significa que se está retirando disimuladamente de la vida, deslizándose por una puerta trasera, por así decir, una sutil forma camuflada de suicidio, en otras palabras. Discutir este proceso psicológico subconsciente con la paciente, que lo puede ocultar aún a sí misma y su familia, no es tarea fácil, pues toca o pone de manifiesto intensos temas emocionales relacionados con el orgullo, con la vanidad, la culpa, la represión emocional, el miedo y el egoísmo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, ese tipo de explicación sería rechazada con indignación. Para comprender la situación a fondo y para tratarla de manera apropiada, tenemos que ampliar nuestra perspectiva a la del alma. Por supuesto, siempre hay un lado físico en toda enfermedad, pero también hay un lado psicológico, emocional, y este último no es menos importante. Cada enfermedad lleva un mensaje espiritual. Espiritual, especialmente al paciente, pero también a toda persona con quien comparte su vida. ¿Cómo podemos tomar sentido en una situación cuando una madre joven desarrolla un cáncer terminal con tal vez solo un par de años o menos entre el diagnóstico y la muerte? Visto desde el aquí y ahora, la explicación más probable es que la enferma se encuentre atrapada en una situación que no sabe o quiere manejar. En otras palabras, el cáncer y la muerte que provoca es usado subconscientemente como una salida o una especie de suicidio encubierto. Siempre he dicho que no hay tal cosa como una enfermedad incurable, ni el SIDA lo es, pero debemos reconocer como un hecho que hay pacientes incurables. ¿Cómo explico eso? Algunos pacientes en un profundo nivel inconsciente no quieren ser curados. Usan su enfermedad para un fin determinado o incluso quieren morir. Tienen una razón para estar enfermos, aunque pocas veces reconocida conscientemente. Tarde o temprano todos tenemos que morir. ¿Y quién dice que todos debemos vivir cada vida hasta una misma edad máxima? Pues no es así. Hasta ahora he hecho hincapié en el aspecto invisible, mental, emocional, espiritual, porque es el que es menos reconocido y comentado, y aún así casi siempre lleva un papel central. Hay, sin embargo, varios otros aspectos importantes a tener en cuenta.